Bueno, pues vamos a ver el siguiente tema, que es hipérbola. Vamos a ver lo que tiene la hipérbola. Y bueno, todo lo que esto implica. Vamos a ver, la hipérbola, según la definición matemática, nos dice que es el lugar geométrico donde los puntos del plano que se mueven de tal manera para que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamadas focos, es siempre constante, ¿no? Bueno, es lo que la definición de hipérbola. Y bueno, pues vamos a plasmar esto de forma física, cómo es que se aprecia. Y vamos a trazar un plano cartesiano de esta manera, de tal manera que podamos dibujar una pequeña hipérbola con todos sus elementos. Y para ello vamos a dibujarla para poder dibujar sus elementos y tener una mejor idea de cómo se lleva a cabo la hipérbola. Vamos a dibujar aquí sus elementos de la hipérbola. Bueno, pues aquí estamos dibujando los elementos de la hipérbola. Y bueno, tenemos el eje X y el eje Y. X, en este caso de la hipérbola, también se acompaña de elementos H y, bueno, de una distancia H cuando la hipérbola se desplaza una distancia H para el eje X. Y en el eje Y, cuando se desplaza una cierta distancia, lo hace en una K distancia. Ajá. Pues para poder denotar ese desplazamiento, en Y será con K y en X será con H, ¿no? Y bueno, los elementos que tiene aquí la hipérbola es este elemento, ¿no? A, por ejemplo, ¿qué es A? A es la distancia que hay del centro hacia el vértice, ¿no? Estos son los vértices, ¿no? Vértice 1 y vértice 2. Entre tanto, por ejemplo, esta C mayúscula es el centro, y esta C minúscula en verde es la distancia que hay del centro al foco. Ajá. Y bueno, otros elementos que se deben de conocer aquí son F1 y F2, que son los focos. Entonces aquí vamos a notar que estos elementos, tanto F1 y F2, son, son focos, ¿vale? Estos son focos. También por este lado vamos a tener la distancia de L a R, que vamos a llamar el lado recto. ¿Vale? Vamos a tener a ese lado recto ahí determinado en esa parte. Bien, dentro de otros elementos que nosotros tenemos aquí, tenemos la distancia de el vértice 1 hacia el vértice 2. Esa distancia que va de aquí hacia acá recibe un nombre y se llama eje transversal o real. Se calcula como 2A, y esta distancia de F1 a F2 se calcula como 2C, que vendría siendo la distancia del F2 hacia el F1, es decir, la distancia de foco a foco. Esta distancia de foco a foco se llama eje focal y se calcula de esta manera como 2C. La distancia de B1 hacia B2, que vendría siendo lo que es este eje B1, B2, es el eje conjugado. El eje conjugado se calcula como 2B y se llama así, ¿no? Y también se calcula la excentricidad en estas condiciones, se calcula como bueno, excentricidad es E igual a C entre A, y tenemos una condición que es de que la excentricidad es mayor a 1, ¿no? Como aquí se indica. Y una condición es que tenemos que los valores de C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, ¿no? Esa es una condición que se debe conocer en la hipérbola para hacer los posteriores cálculos, ¿sí?
Entonces vamos a conocer esta parte. Y también falta algo que son las asíntotas. Vamos a agregar las asíntotas. Bueno, aquí continuamos con los elementos. Estas dos líneas rectas que acabo de pintar que pasan por el origen son las asíntotas. Y las asíntotas se calculan con esta ecuación que es más menos b entre a por x. Eso significa que, por ejemplo, para la primera asíntota, que es L1, utilizo esto, pero positivo, y sería calcular, sustituir el valor de b entre a y multiplicar por x, ¿no? Bueno, se pondría esta variable así tal cual, solamente supongamos que nos da 5, ¿no? Se pondría 5x. Y este sería L2, la segunda asíntota, pero ahora se sustituiría un valor negativo, b entre a, y también se multiplica por x. Vamos a hacer un primer ejercicio de la hipérbola que es cuyo centro está en el origen. Bien, vamos a ver otros elementos de la hipérbola. Y bueno, vamos a ver la hipérbola cuando esta tiene un centro en el origen, es decir, aquí, en el origen del plano cartesiano, y cuyas coordenadas son 0,0, pero esta es horizontal, ¿no? Eso significa que está postrada sobre el eje X, así como está en esta imagen. Y bueno, la ecuación canónica de una hipérbola tiene esta forma. Cuando es horizontal, lo que podemos observar es que las letras que vamos a ver nosotros es x cuadrada entre a cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque es horizontal. Eso quiere decir que manda el eje X. Como manda el eje X, vamos a escribir primero el X, ¿no? Y este orden de a cuadrada, b cuadrada, siempre va a ser el mismo. Se resta menos y cuadrada entre b cuadrada y esto debe ser igual a 1. Nótese que para que esto sea una hipérbola, hay una condición. Debe haber un signo negativo aquí, en medio, entre estas dos. Y lo mejor es ordenarlas así, porque eso nos va a ayudar a más cálculos con respecto a la hipérbola. Entonces aquí es lo que nosotros, en todo caso, tenemos que tener y hacer. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a hacer, principalmente. Tenemos aquí el eje conjugado, que es B, cuyas coordenadas es 0, B, porque vamos a analizar esto, o sea, este extremo es B, entonces en X, pues como está en el origen, esto es 0, porque parte de aquí hacia B. Entonces, ¿cuánto? Una distancia de B. Esa distancia es B. Y para B2 sería 0, pero como ahora es hacia abajo, tendría que ser una B negativa. Tendría que ser, por lo tanto, esta una distancia B, y esto también es una distancia B, ahí como se alcanza a ver. Y en los vértices, vértice 1, como nosotros mencionábamos, la distancia que hay del punto del origen hacia el vértice, eso es A. Como eso está dado por A, esto es, una primera instancia esto es X, y esto es Y. Entonces, ¿qué distancia se recorre en X? Pues en X se recorre esta distancia A, que es lo que teníamos anteriormente. Se recorre esta distancia A. Y para el vértice 2, que sería este de este lado, sería igual menos A, coma 0. ¿Y por qué 0? Porque tanto en Y positiva como negativa no se mueve, se mantiene sobre el mismo eje de la X. Por eso es 0 aquí y por eso es 0 acá en Y. En este par de coordenadas aquí, X, Y, se observa este fenómeno. Y finalmente para los focos, para el foco 1, la distancia que es del centro hacia el foco, esto es C. Entonces en X se va a mover C distancia, de aquí hacia acá va a ser C distancia. Y para Y, como vemos que no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces se mantiene en 0. Y en F2, ahora pues vamos de este lado. Para que se vaya de este lado, ahora tendría que ser negativo. Sería la distancia de aquí hasta acá, que también es C, pero como está del lado de las X negativas, entonces tendría que ser una menos C para poder cumplir con esta condición. Pero bueno, eso lo vamos estableciendo más, todavía mejor con los ejercicios, ejemplo. Y bueno, hablábamos de que esta es una ecuación canónica, que es esta de aquí, pero también la hipérbola tiene una ecuación general.
que tiene ax cuadrada más cy cuadrada más dy más f, donde a y b, que es una condición, nos dicen que los signos deben ser diferentes, es decir, positivo y negativo. Vamos a hacer un primer ejercicio y vamos a continuar con estos ejemplos. Bueno, aquí tenemos un siguiente problema para la introducción a lo que es la hipérbola. Pues nos dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa una hipérbola? Bueno, si estudiamos cada una de ellas, aquí encontramos dos términos cuadráticos diferentes, pero como podemos ver son positivos. Entonces esa condición hace que esto sea una elipse. Y aquí solamente tenemos un término cuadrático, por lo cual aquí tenemos y tiene la forma de una parábola. Y en el inciso C tenemos dos términos cuadráticos iguales. Por lo tanto, aquí tendremos una circunferencia y finalmente aquí, ¿no? La que vendrá siendo nuestra respuesta correcta, porque tenemos dos términos cuadráticos diferentes, pero de signo diferente. Al tener un signo diferente, podemos ver que esto es gracias a eso, eso es una hipérbola. Y bueno, es ahí donde nosotros podemos ver la hipérbola. Bueno, vamos a hacer otros ejercicios para seguir introduciéndonos más. Bien, aquí tenemos ahora este ejercicio que dice obtener las coordenadas de los vértices de la hipérbola. Entonces nos dan esta ecuación. Entonces, automáticamente, ¿en qué podemos pensar? Podemos pensar en esta forma canónica. Entonces, por ejemplo, es una forma canónica porque por su forma y bueno, de ahí podemos deducir varias cosas. Que es horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos en primera instancia esta x cuadrada, que es lo mismo que sucede aquí, y luego y, ¿no? Esta sería su forma canónica. Y aquí, por ejemplo, ayudándonos de esta ecuación, vamos a obtener esto. Pues a cuadrada es igual a 9, que esto es a cuadrada, y por ende b cuadrada es igual a 16, como está aquí. Entonces, para poder despejar este cuadrado de aquí, se tiene que despejar con una raíz cuadrada. Entonces aquí sería a es igual a la raíz cuadrada de 9. Por ejemplo, ahí tenemos la raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 pues es 3, ¿no? Ya que 3 por 3 es 9. Y luego tenemos aquí b cuadrada, 16. Pero para poder deshacernos de este valor cuadrático, tenemos que sacar la raíz cuadrada de 16, que sería b igual a la raíz cuadrada de 16. Y por ende vamos a tener que b vale 4. Y esta es la condición recuerden que esta es la condición que nos viene acompañando, ¿no? C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces, en este caso, como a cuadrada es 9 y b cuadrada es 16, entonces esta suma me da 25, con lo cual obtengo que c cuadrada es 25. Y para quitar este valor cuadrático, lo haré con una raíz cuadrada aquí, y sería c igual a raíz cuadrada de 25, donde c va a obtener un valor de 5. Entonces, por ejemplo, aquí nos piden los vértices. Entonces, las vértices está dado por esta ecuación. Aquí, por ejemplo, lo que conviene siempre que se vaya a resolver una hipérbola o cualquier otra ecuación, ¿no? Ya sea parábola, etcétera, siempre conviene mucho dibujar, porque dibujarme me ayuda mucho, ¿no? Entonces, aquí tengo el eje X y el eje Y, y recuerdo que esto es una ecuación de una hipérbola horizontal. Entonces, doy un esquema general, no dibujo todos los elementos, pero por ejemplo aquí tengo el vértice 1, que en primera instancia pues se trata de este elemento que está aquí, B1, y este B2 que es el otro elemento que está acá. Entonces recuerdo que la distancia de aquí a acá es A. Entonces los vértices siempre están manejados por A, siempre. Entonces en el B1 que es la distancia de acá es A. En X, ¿cuánto se mueve? Se mueve A distancia, coma 0. ¿Por qué? Porque aquí este centro del vértice, si vemos, no se mueve ni arriba ni abajo, entonces se queda aquí en 0, porque se mantiene dentro del mismo origen. Entonces, pero del origen hacia acá se mueve ¿cuánto? A distancia. Y este segundo vértice ocurre lo mismo, ¿no? Se mueve hacia acá, pero ¿cuánto? A distancia, pero ahora es negativa. Y, por ejemplo, aquí sustituimos de forma directa. Ajá, vamos a sustituir de forma directa, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría
si en este caso me pidieran los focos, recordemos que los focos están así, F1 y F2. La distancia de aquí hasta acá es una distancia de C, o sea, todo esto es C, ¿no? Y para este lado va a ser C, pero sería C negativo. Entonces, para un F1, el primer foco que sería aquí, sería cuánto se mueve en el eje X, ¿cuánto? Ah, pues una C distancia. Y cuánto se mueve hacia arriba o hacia abajo, no se mueve nada, ¿no? Porque se mantiene aquí en el eje de las X, en el origen, entonces sería 0. Una, una mnemotecnia o una forma de poder memorizar esto de manera rápida. Por ejemplo, para memorizar a los vértices, recuerda que los vértices siempre es con A, ¿no? Siempre van a ser relacionados con A. Y los focos, una manera ingeniosa, por ejemplo, sería escribir la palabra foco. Entonces, si nosotros lo relacionamos aquí, se darán cuenta que, por ejemplo, esta F de foco está relacionada con esta F. Y esta O estaría aquí ausente, pero ¿qué tenemos? Esta C de aquí. Y este cero, pues lo podemos usar como si fuera una O, para recordar que es un foco. Esa sería una forma. Escribir la palabra foco sería una forma de recordar fácilmente. Obviamente eliminaríamos esta O para que nos quede así, ¿no? Foco. Y así recordaríamos de forma sencilla cómo calcular los focos. Y lo mismo va a ocurrir en las coordenadas de los vértices cuando están fuera del centro. Entonces aquí, obviamente, F2, ¿cómo sería? Sería menos C, 0, así de esta manera. Entonces, si yo calculo estos focos, entonces el foco 1 sería C, ¿cuánto vale C? Pues aquí la despejé, esto vale 5, 0, y el segundo foco es menos C, entonces sería menos 5,0. Así de esta manera es como puede calcularse esos elementos. Y bueno, aquí ahora vamos a hacer otros cálculos. Por ejemplo, aquí tenemos el extremo del eje conjugado. Ah, pues ese va paralelo a lo que son los vértices, ¿no? Como aquí se puede mostrar esta distancia de B1 a B2. Entonces aquí es el mismo análisis. O sea, por eso es importante dibujar la estructura. Por ejemplo, cómo se mueve en B1, para B1 es hacia acá, ¿no? Es hacia acá. Entonces sería, en X, ¿cuánto se mueve? No se mueve ni aquí ni hacia acá. Entonces sería 0. Y si lo hago hacia arriba, porque es el lado positivo de las Y, tendría que moverse B distancia. Mueve B distancia y ahora para B2, igual se queda en el centro, no se mueve ni para acá ni para allá, y se mueve, pero sí se mueve hacia abajo, entonces tendría que ser menos B. Entonces ya que tenemos estos valores, aquí tenemos que es B1, sería 0, B, pero B tiene un valor de 4, y el segundo extremo conjugado sería 0, menos 4, que sería el lado opuesto de ahí, y así es como quedaría. Ahora bien, por otro lado, nosotros tenemos ahí las asíntotas, que son estas dos ecuaciones, L1 y L2. Entonces la primera sería L1 sería igual a más B entre A, B tiene un valor de 4, entre A, que es 3x. Esa sería la primera asíntota, y la segunda asíntota me quedaría como menos 4 entre 3. Y esto quedará así, me dice que lo multiplique por x, y ya, eso sería todo, serían todos los elementos calculados. Obviamente ahí el problema nada más nos dice que los vértices, pero como un ejercicio que fortalece el conocimiento, pues yo sugiero hacer el cálculo de todos los elementos. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí este siguiente problema dice, al transformar la ecuación x cuadrada menos 4y cuadrada igual a 16 a su forma canónica, se obtiene, bueno, ¿qué se obtiene? Pues tenemos x cuadrada menos 4y cuadrada igual a 16. Y recordemos que la ecuación canónica nos dice que es x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre
b cuadrada. Y esto es igual a 1. Entonces aquí observamos que el resultado debe ser 1. Para que esto suceda, entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que transformar esto en 1. Para que esto sea 1, entonces tengo que dividir entre 16. Pero si divido esto entre 16, eso implica que tanto este como este elemento también sean dividibles entre 16. Entonces, una vez que esto sucede, obtenemos lo siguiente. Entonces, esto queda como x cuadrada sobre 16 menos 4y cuadrada sobre 16. Y esto es igual a 1. Ahora, como esto le falta todavía parecerse a la forma canónica, lo que tengo que hacer es que estos elementos sean del coeficiente 1. Entonces, este ya está en 1, pero el problema no sería este de acá. Entonces, lo que voy a hacer es factorizarlo, ¿no? Entonces, este tiene cuarta y sería 1, entonces quedaría como y cuadrada entre, y la cuarta de 16, la cuarta parte sería 4. Y ahora aquí tenemos 1. ¿No? Entonces, a partir de aquí, yo ya puedo sacar más elementos. Entonces, como ya conocemos la forma canónica, su ecuación de esta hipérbola, entonces recordemos que esto está cuadrada. Entonces, esta cuadrada tiene un valor de 16. Y aquí, por ende, entonces, A, si lo despejo este término, entonces sería A es igual a la raíz cuadrada de 16, por lo tanto, esto es 4. Y b cuadrada tiene un valor de 4, donde b la despejo con raíz cuadrada de 4, y esto sería igual a 2, ¿no? Aquí es 4, esto sería igual a 2. Y la condición, ¿no? La condición c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, y esto es igual bueno, a cuadrada tiene un valor de 16, más b cuadrada que tiene un valor de 4, entonces c cuadrada tiene un valor de 20, ajá, de raíz cuadrada de, bueno, 20, y si aquí calculo a c, despejando el valor cuadrático con una raíz cuadrada, sería la raíz cuadrada de 20, ajá, ahí nosotros tendríamos la raíz cuadrada de 20, y sabemos que la raíz cuadrada de 20 es 4.47, entonces c tendría un valor de 4.47. Y bueno, la respuesta ya está aquí. La respuesta ya viene desde acá, ¿no? Pero como yo mencionaba hace un momento, es muy importante o muy valioso el calcular los elementos. ¿Por qué? Porque pues nos puede servir bastante para poder visualizar elementos sencillos. Entonces, esto que vemos aquí es una hipérbola, pero es horizontal, ¿no? Es horizontal. Entonces, si estoy en un examen, lo que hago es dibujar los ejes y dibujar una hipérbole horizontal, ¿no? Y nuevamente, recordemos que los vértices siempre están relacionados con qué letra, con la A, ¿no? La A. Entonces la distancia de aquí a acá es una A distancia, sería A, 0, porque está en el origen. Esta ecuación recordemos que es cuando está en el origen. Entonces esto ya lo demás es más fácil, porque B2 sería menos A, 0. Supongamos que no me acuerdo de los focos y estoy en un examen, escribo la palabra foco y aquí tengo F, omito la O y este sería la C, 0. Y aquí sería, bueno, sería el foco 1 y el foco 2 y luego este sería menos C y este C, así, ¿no? Entonces así es como tendría los vértices y los focos. Y si me pidieran los lados conjugados, entonces sería B1, sería, pues dibujo inmediatamente B1 y B2, que se mueven sobre el eje Y, ¿no? Eje Y, eje X. Entonces, por ejemplo, en B, en el eje X, ¿cuánto se mueve? No, o no se mueve nada. Entonces es 0. Y hacia arriba se mueve B distancia, es una B distancia, y bueno, una vez que tengo ese, tengo el otro. Sería 0, menos B, así de esta forma. Pero si, por ejemplo, yo, pues ahora le doy valores, ahora hiciera esos cálculos, pues bueno, por ejemplo, ahí podemos pausar para copiar estas determinaciones. Y, por ejemplo, aquí puedo borrar para hacer los siguientes cálculos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a borrar este espacio
Y ahí obviamente vamos a pausar, ¿no? Siempre los videos para hacer esto. Entonces el vértice 1 sería calculado como A, 0, donde A, habíamos obtenido el valor de A, era 4, ¿no? Era 4, coma, y luego sería 0. Entonces el segundo vértice sería menos 4,0, así de esta forma. Y ahora los focos. Foco 1 sería C, donde el valor de C quedamos que era la raíz de 20. Y la raíz de 20 era 4,47,0. Y luego sería el foco 2, sería menos 4,47,0, que tendrían los focos. Y los vértices, bueno, los lados conjugados sería B1, sería 0,B, y B tendría un valor de 4, ¿no? Porque era la raíz, digo, de 2, perdón, porque era la raíz cuadrática de esto. Sería 2, y por ende el otro lado conjugado sería B2, sería 0, menos 2. Y ya tendría los elementos de ahí. Ajá, ya tendría ahí todos los elementos. Bueno, me faltaría a mí calcular lo que son las asíntotas. Ajá, ahí tendríamos a las asíntotas, que recordemos que es B entre A. B entre A. Entonces la primera asíntota sería L1 es igual a más B entre A. El valor de B es 4 no, perdón, el valor de B es 2. El valor de B es 2, disculpen, entre A, cuyo valor sí es 4, ¿no? Y esto multiplicar por X. Obviamente esto me va a quedar como un medio de X, sería la primera asíntota. Y entre tanto, para la segunda asíntota, L2, la segunda asíntota sería B entre A, y sería ahora negativa, sería 2 entre 4, B entre A, ¿no? B entre A. Y bueno, recordemos que el valor de B nos dio 2 y A nos dio 4, ¿no? Pues aquí B entre A y por X. Y esto lo simplificamos y me queda como menos un medio de X. Ahí tendríamos las asíntotas. Ajá. Y también otros elementos que, por ejemplo, si nos pidieran calcular en esta situación, sería el lado recto. El lado recto, el, el lado recto. Y bueno, bien, ahí tenemos estos elementos que podemos calcular. Y también otro, por ejemplo, otro lado que podemos calcular nosotros sería la excentricidad. Entonces, la excentricidad la vamos a calcular. Y aquí tenemos lado recto. El lado recto se calcula de la siguiente manera. El lado recto es igual a 2b cuadrada, 2b cuadrada entre a. Entonces aquí sería 2 por b al cuadrado. B tiene un valor de 2 elevado al cuadrado entre a, cuyo valor es 4. Recordando la jerarquía de operaciones, primero sería exponente, luego multiplicación y división. Sería 2 por 2 son 4, este cuadrado. 4 por 2 son 8 y 8 entre 4 serían 2. Entonces el lado recto tendría un valor de 2. Tendría un valor de 2 para este caso y eso es lo que va a medir el lado recto. Mientras tanto, para la excentricidad sería E igual a C entre A. C entre A. Pero
Una forma de recordar la ecuación de la excentricidad, pues escribes la palabra excentricidad. Excentricidad. Entonces aquí, por ejemplo, esta E es esta C es esta, y aquí la A de excentricidad, ¿no? Aquí podemos usar esta forma de recordarlo. Entonces la excentricidad me va a quedar E es igual a C entre A, donde C, quedamos que C tiene un valor de, ay, ¿cuánto nos había valido C? Ah, era la raíz de C, teníamos que C era el valor de la raíz cuadrada de 20, que era 4.47. Entonces 4.47 entre A, cuyo valor es 4. Entonces si realizamos esa operación, 4.47 entre 4, esto es 1.11. 1.11. Entonces ahí tenemos un valor de excentricidad de 1.11.